Gusto de saludarles, queridos hermanos. Aquí el pastor Santiago Lépez para compartir la palabra de Dios en esta mañana, este día domingo 11 de abril del 2021. Ha sido una semana difícil todavía con respecto a la pandemia que estamos viviendo. Pareciera que iba bajando los contagios, sin embargo, ha habido todavía un retroceso con respecto a esta sanidad y esta cura que todos nosotros necesitamos para salir de cuarentena y tener la libertad que todos anhelamos, principalmente para disfrutar de las reuniones, las congregaciones que deseamos alabar juntos al Señor. Pero son los tiempos, Dios lo ha determinado así y debemos estar preparados. Y yendo en ese tenor, quisiera compartir con ustedes un tema llamado paciencia. Vamos a pedir al Señor esa dirección para estudiar la palabra de Dios desde algunos aspectos y que el Señor te ayude y nos ayude en estos tiempos difíciles. Oramos. Gracias, amado Dios, por permitirnos estar en tu presencia siempre. Gracias por tu Santo Espíritu que nos acompaña. Y gracias, Jesús, que tu compañía y tu fortaleza, Señor, son seguras y certeras. Dirígenos a la luz de tu palabra. Estar conectados a ella nos da aliento y fortaleza. Bendice a mis hermanos en sus hogares. Ayúdales, fortaléceles en sus vivencias. En tu maravilloso nombre, Jesús. Amén. Amén. Bien, amados, vamos a apoyarnos a través de un PowerPoint. Quiero compartir con ustedes este tema llamado paciencia. Esta temática tiene que ver muchísimo con las circunstancias que estamos viviendo en este momento. Y pareciera que en algunas ocasiones nos falta paciencia para soportar, para aguantar, para resistir. Veamos a través de la palabra del Señor algunas de las fortalezas que tenemos en Cristo. Ten paciencia, amado hermano, ten paciencia. Y la paciencia en medio de la adversidad, pese a que está sufriendo eh, muchas luchas en la fe, pero también desde otros puntos de vista que como familia o como persona en lo individual estamos experimentando. Amados, la definición de paciencia dentro de la palabra del Señor puede ser macotrumía o jupomoneo, pero la palabra paciencia, desde un punto de vista más castellano nuestro, sería que es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Un ejemplo sería, soportó la desgracia con paciencia ejemplar. Y hay otra definición más sencilla y directa que es la paciencia, que es la calma o tranquilidad para esperar. El ejemplo sería, ten paciencia, que enseguida acabo con esto y vengo a buscarte. Dentro de lo que la iglesia ha experimentado a través del tiempo, es la persecución, es la aflicción por seguir a Jesús. Y hay tres personajes que quiero resaltar en esta hora y vamos a sacar algunas enseñanzas de ellos para nuestros tiempos. Y es el mismo Jacobo, mismo Pablo, el mismo apóstol Juan. Cuando hablamos de Jacobo, que es el hermano del Señor, les escribe a los hermanos que están siendo perseguidos por su fe. Estos judíos creyentes que se han dispersado por distintos lugares, pero predicando el Evangelio, Jacobo les escribe aquí. El mismo apóstol Pablo le manda y escribe dos cartas personales a Timoteo, y hay un texto que vamos a resaltar aquí en 2 de Timoteo 4:5, y vamos a leer varios textos bíblicos del mismo apóstol Juan, quien fue exiliado en una isla desértica llamada Patmos, ahí en Apocalipsis 1, 9 al 10. Veamos algunas de estas enseñanzas
para nuestros tiempos en esta mañana, queridos hermanos. Cuando hablamos de Jacobo, hablamos del hermano del Señor, lo sabemos muy bien. Uno, porque el mismo apóstol Pablo tuvo una comunión y una conversación personal con él y le escribe ahí en Gálatas capítulo 1, versículo 19. Lo voy a leer, Gálatas 1:19, cuando dice así Pablo en esta carta: pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, y lo llama el hermano del Señor, el hermano sanguíneo. Bueno, el mismo Jacobo es aquel que escribió la carta que conocemos nosotros hoy como Santiago, y él les escribe estos fortalecedores textos que más de alguna oportunidad nosotros los hemos escuchado y los hemos estudiado en nuestra congregación. Dice así los dos textos del primer capítulo de Santiago, versos 3 y 4, cuando dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, escribía Santiago. Pero dice el versículo, también el capítulo 5, de los versículos 7 y 8, con respecto a este mismo tema: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca, escribía Jacobo. En cuanto al apóstol Pablo a Timoteo, les escribe ahí en esta segunda carta y le dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, soporta las aflicciones, aguanta, resiste, le señalaba Pablo para fortalecer la vida y la fe de Timoteo. Y en cuanto al apóstol Juan, en Apocalipsis 1:9, está escrito así: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, que estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Aquí vemos, amados hermanos, a estos tres personajes escribiendo y fortaleciendo a los suyos para que puedan tener esa paciencia necesaria. Sé que en nuestros tiempos, hermanos míos, el tipo de paciencia eh, se parece agotar, porque el día de hoy vemos que la mayoría de las cosas que nosotros queremos y obtenemos son de manera instantánea. Tenemos muchas de las cosas de una manera muy rápida. Viajamos a alta velocidad, adquirimos información muy rápido, compramos, vendemos, nos enteramos de distintos tipos de cosas de una manera muy rápida en realidad. Y pareciera que la paciencia no está en medio de nosotros hoy, cuando vemos a muchísima gente exaltada, cuando se demora mucho alguna de las cosas, que hablar cuando alguna persona va conduciendo y alguien no le quiere dar el paso a otro, y ya sabemos que puede ocasionar. Y cuando las cosas no resultan en su momento, la gente pareciera explotar. Pero en cuanto a nosotros los creyentes, hermanos míos, vivimos otra realidad y debemos aprender a vivir a otro ritmo. Está establecido ciertamente a través de las profecías que el mundo iba a avanzar en cuanto a tecnología, en ciencia, que el hombre iría de allá para acá. Y ciertamente esto ya está ocurriendo. Pero hay algo dentro del carácter de las personas que está perdiendo su paciencia. Pero nosotros, ¿qué? A la luz de la palabra del Señor, hermanos, quiero compartir con ustedes este tiempo maravilloso que nos da al estudiar la palabra del Señor a través de estos medios. Y espero que me tengas paciencia al escuchar la palabra de Dios y este tiempo de estudio que tenemos. Estudiemos la palabra del Señor de una manera
más detenida, más precisa con lo que escribieron estos personajes bíblicos que han sido de mucha ayuda para nosotros y para las iglesias de todos los tiempos. Sigámonos apoyando a través de este PowerPoint y vamos a seguir estudiando. Ten paciencia o paciencia. Bien, hay 3 exhortaciones a la paciencia y te los voy a mostrar aquí, hermanos, y vamos a ir a la lectura bíblica en varios de los pasajes que vamos a estar leyendo. Hay 3 exhortaciones a la paciencia, esa macrotumía o jupomoneo que nos habla poder soportar, resistir tiempos difíciles como los que tú estás viviendo, pero también pueden vivir otros tiempos difíciles y complejos más en la intimidad. 3 exhortaciones a la paciencia. Primero, estas exhortaciones tienen que ver con una espera. Esta exhortación a la paciencia involucra esperar. La segunda cosa que vamos a hablar es que esta paciencia nos da certeza, nos da convicción. Y una tercera característica de esta paciencia es que esta paciencia es misericordiosa. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra del Señor relacionado con esta palabra, con esta enseñanza que está en la palabra de Dios. Hablemos de la primera exhortación a la paciencia. Es la espera, esperar. Sé que a no todos les gusta esperar. Sin embargo, Dios hizo las cosas de una manera tan ordenada, de una manera tan organizada, que no creó el mundo en un día. Se esperó 6 días para eso y descansó ciertamente un séptimo y vio que la obra que él hizo era buena en gran manera. Hermanos, hay una espera que nos muestra la palabra del Señor en estos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Y la espera tiene que ver que debemos esperar pacientemente la venida del Señor. Busquemos a lo que escribió Jacobo, Santiago, ahí en el capítulo 5, versículo 7. Compartamos la Biblia electrónica que nos ayuda aquí en Santiago, capítulo 5, versículo 7. Por tanto, dice el hermano del Señor, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y da algunos ejemplos. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Y también dice el versículo 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Porque la venida del Señor se acerca. Amados, tenemos el privilegio de ver cumplir las profecías ante nuestros propios ojos. Es necesario que acontezcan todas estas pestes, todas estas cuarentenas. Estaba así destinado por Dios que así fuera. Y si de alguna manera nosotros nos quejamos o estamos ciertamente malhumorados, ¿por qué no tenemos una libertad? Hermano, alegra tu corazón y ten paciencia y espera, porque Dios está cumpliendo su palabra. Tiene que suceder esto. Y vienen otras cosas más. Esto es la antesala para lo que el mundo va a vivir y lo que nosotros vamos a experimentar como creyentes es la venida del Señor Jesucristo. Por eso, desde esa carta de ánimo que le escribía el hermano del Señor a estos hermanos que estaban siendo perseguidos por su fe, les dice, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Es la misma exhortación para hoy, querido hermano, querida hermana. Ten paciencia, espera, aguanta, resiste hasta la venida del Señor. Resiste, porque Dios lo ha establecido de esa manera. Tienen que cumplirse los procesos establecidos por Dios. Tienen que venir estas pestes. Tienen que venir rumores de guerra. Tenemos que vivir la apostasía. Tenemos que ver que el carácter de las personas explote, que sea peligroso en los tiempos que vivamos. Y es lo que estamos viviendo el día de hoy.
Gózate en el sentido que Jesús nos dijo y nos anticipó esto. Y esa espera debe ser con gozo, porque el Señor viene y con paciencia esperamos su regreso. Como bien escribía el hermano del Señor a estos hermanos que estaban siendo afligidos por su fe. Sigamos con nuestro PowerPoint, hermanos. Y dentro de esa paciencia, hermanos, y en esa espera, tenemos que ver esta certeza de lo que el Señor nos ha dejado a través de su palabra. Esta certeza, hermanos míos, es una promesa dada por el Señor Jesucristo. Y el Señor no miente, hermanos. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, decía en el Antiguo Testamento. Dios es un Dios de verdad, es un Dios de palabra. Y podemos tener esa certeza absoluta de la venida del Señor. Y esta venida del Señor está cerca, como algo lo habíamos estado viendo ahí. Mira, vamos a ver algunos pasajes aquí en Santiago 5:8, que ahí mismo les escribía el mismo Jacobo. Déjame buscarlo aquí en mi Biblia. 5:8 de Santiago. Dice así: tened también vosotros y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca, le decía. Se acerca. Y si de alguna manera el Señor no vino en el tiempo que estaba escribiendo Santiago, lo hizo por misericordia, lo hizo con la paciencia que Él tiene para ganar a la mayor cantidad de almas y personas que Él tiene determinado. Entonces, tenemos una certeza absoluta que el Señor Jesucristo vendrá. Y debemos esperar con paciencia y debemos tener esa certeza. Mira, me gusta muchísimo cómo escribe el mismo apóstol Juan. Acompáñame a Juan. Apocalipsis, capítulo 1. Vamos a buscar la Biblia electrónica. 1:4 en adelante. Busquemos Apocalipsis. Versículo 4. Vamos a leer hasta el versículo 8. Mira qué maravillosos son estas palabras que fueron reveladas al apóstol Juan. Dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, a los 7 y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén, escribía el apóstol Juan. Aquí hay una certeza absoluta, aquí hay una revelación que se le dio al apóstol Juan. Este hombre de edad ya anciano fue dejado en esta isla de Patmos para que muriera de hambre. Pero no murió, sino que recibió un alimento espiritual que ha llegado hasta nosotros y que ha sido de enorme revelación, de enorme bendición a todas las generaciones por los siglos de los siglos, dice la Escritura, que nos ha dejado claro lo que va a acontecer. Hermano, el Señor prometió y se lo dijo a Juan, y le dice: el que es, el que era y el que ha de venir, el que ha de regresar. Hay una certeza absoluta que debemos tener en las palabras ya escritas y reveladas hace mucho tiempo atrás, querido hermano, y son para ti y son para mí. Pero veamos otro texto bíblico
en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 10, cuando les habla a las iglesias y les escribe aquí a otra iglesia, aquí a la iglesia de Filadelfia, y le dice en el versículo 10, mira, ¿cómo le dice? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para aprobar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, le decía el Señor a esta iglesia, y con esas promesas maravillosas que nos dice, yo vengo pronto, y nos dice que Él nos guardará de la hora de la prueba. Esa prueba del dolor, de la tribulación que va a experimentar la humanidad entera, la iglesia no va a experimentarla porque será arrebatada, rescatada, porque será guardada de esta hora de la prueba. Es una promesa, es una certeza que el Señor nos ha dicho en su palabra. Pero leamos otro texto bíblico, me encanta el capítulo 4, versículo 8, cuando lo que se le dice a Juan en esta revelación, ya que fue llevado en el Espíritu hacia el cielo mismo, y le dicen así. Miren, vamos a leer completo el versículo 8 cuando dice, y estos 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y de noche decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El que ha de venir vuelve a reiterar esta revelación, esta promesa, esta certeza que tenemos escrita aquí en esta maravillosa escritura, en la cual trae aliento a mi corazón y puede traer fortaleza a tu corazón en el momento que estás viviendo, en la circunstancia en que te encuentras. Tengamos esa paciencia bendita de reconocer estas promesas verdaderas en el Señor. Eso, amados hermanos, está escrito hace mucho tiempo. Y es bueno que nosotros volvamos a disfrutar y tener esta convicción en nuestra mente y en nuestro corazón de que las palabras del Señor son verdaderas, son firmes, son certeras. Vamos al siguiente punto, amados hermanos, que nos ayudan a estudiar. La última exhortación tiene que ver que esta paciencia está llena de misericordia. Y esa paciencia, amados hermanos, se refleja en la misma persona de Jesucristo. Miren, hay un texto, no lo anoté allí, pero te lo voy a leer, que está ahí en Hebreos capítulo 12. Voy a leerte los primeros 3 versículos de Hebreos capítulo 12. Mira, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué ejemplo nos mostró Cristo de resistir con paciencia hasta enfrentar la cruz y hasta cumplir totalmente la obra que agradó al Padre? Amados hermanos, nosotros tenemos que resistir con paciencia en los tiempos difíciles. Hoy
hay distintas maneras de poder resistir. Hoy no estamos siendo perseguidos de una manera tan cruel como lo son en otros países. Hoy estamos en cuarentena y tenemos que resguardarnos por un bien común para preservar nuestras vidas, para que este virus de alguna manera pueda ser opacado, para que no sea diseminado. Pero nuestra fe está siendo quizás probada en el sentido que no nos podemos reunir como congregación, donde no podemos adorar juntos. Y tenemos que utilizar estos medios virtuales para poder estudiar y fortalecer nuestra fe. Pero pese a todo eso, amados hermanos, está la misericordia que el Señor ha tenido contigo y conmigo. Miren, el Señor no vino en el siglo pasado porque te estaba esperando a ti y a mí. Y si el Señor no viene en 20 años más, aunque algunos creen que el Señor va a venir mucho antes que esto, pero el Señor tiene misericordia. Y dentro de esa paciencia del Señor, quizás va a esperar a tus nietos, a tus bisnietos, para que conozcan verdaderamente al Señor y se salven. ¿Ves la misericordia del Señor? ¿Ves su gran amor en esto? Hay muchas cosas que desconocemos, pero sí creemos en lo que Dios nos ha dicho. Podemos esperar y podemos tener esa certeza que el Señor es rico en misericordia y Él es paciente para con todos. Hay un texto que el mismo apóstol Pedro escribió. Pedro, sí, el impaciente, el que hablaba primero, el que quería estar ciertamente apoyando al Señor en todo, acelerado en muchas cosas, pero después a través del tiempo pudo aprender y comprender con paciencia. Y escribió un texto ahí en segunda carta de Pedro, versículo 3, versículo 9. Leámoslos a través de nuestra Biblia electrónica, segunda de Pedro 3, 9. Busquémoslos aquí, segunda carta de Pedro, versículo 3, versículo 9. Mira, hermanos, léelo con atención. Segunda de Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que se arrepientan de sus maldades, de sus malos caminos, y que reconozcan a Jesucristo como su Salvador personal. Si hay alguien que está escuchando, viendo y atendiendo a este estudio, el Señor hasta esta hora te está esperando para que te acerques con todo tu corazón a Él. Y quizás en este tiempo Dios quiere que le reconozcas como el Señor y el Salvador de tu vida y de tu alma. Porque Dios no quiere que te pierdas, sino que tu alma sea salvada por la eternidad. El Señor no retarda sus promesas. El Señor es paciente para con nosotros y no quiere que nadie se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Qué maravillosa promesa del Señor. Por eso el Señor no ha venido todavía. El Señor está esperando, está buscando a los suyos hasta que se complete ese número que solamente Él sabe. Y ese número puede ser uno de tus hijos, de tus nietos, de tus bisnietos. Dios lo sabe, pero sabemos que el Señor está cerca, porque sus palabras se están cumpliendo delante de nuestros ojos, amados. Una hermosa verdad que escribía el mismo apóstol Pedro a estos hermanos que también estaban en aflicción. Pero aún así, hermanos, en esta presentación, las exhortaciones a la paciencia está llena de misericordia, porque el Señor es paciente para con nosotros. Me gusta muchísimo lo que el mismo apóstol Juan escribe ahí en Apocalipsis 1, versículo 9. Voy a leerlo aquí en mi Biblia, Apocalipsis capítulo 1, versículo 9.
Y él decía así: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Qué verdad escribía Juan aquí. Miren, podríamos poner nuestro nombre aquí, con la circunstancia que Dios te ha puesto. Y a lo mejor es una etapa muy dura en que Dios nos permite pasar muchas veces. Macrotomía, puponeo, soportar, resistir. Mira, él dice y escribe así: yo, Juan, pon tu nombre ahí. Yo, vuestro hermano. Copartícipo también en tus problemas, en tus enfermedades, en tus sufrimientos, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en tal situación. ¿Sabes? Querido amigo, querido hermano, Dios tiene todo bajo control. Y a veces somos impacientes nosotros porque queremos que las cosas se solucionen de una manera instantánea. Estamos siendo acostumbrados, estamos siendo adoctrinados que todas las cosas se reciban de una manera instantánea, rápida. No esperar, querido hermano. Dios es quien tiene el control de todo. Bien, amados hermanos, ¿qué nos espera? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué nos revela la palabra del Señor? Quiero mostrarte solamente unos textos que vamos a experimentar y que el mismo apóstol Juan nos escribió para que tengamos esa paciencia y ese gozo de saber que lo vamos a experimentar en carne propia, en espíritu mismo. Mira, en Apocalipsis 1, 12 al 16, te lo voy a leer y espero que disfrutes lo que el Señor tiene para ti y para mí, lo que vamos a ver y experimentar. Dice así: y me volví, dijo Juan, para ver la voz del que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Hay una revelación aquí, amados hermanos, del Hijo del Hombre, de Jesucristo. A Él le veremos, ya no con este cuerpo corruptible, sino con un cuerpo nuevo, ya en gloria, viendo al Señor cara a cara. Es mi fe, es tu fe, es lo que está escrito, es lo que vemos en esta revelación. Hacia allá vamos, al encuentro con nuestro Señor, con nuestro Creador, con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero terminar con un hermoso texto. En realidad es la última promesa y la última oración de la Biblia. ¿Sí? Es la última promesa y la última oración de la Biblia, escrita por el apóstol Juan. ¿Sabes cuál es? Es esta. Apocalipsis 22, del 20 al 21. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sean con todos vosotros.
Amén. Escribía el apóstol Juan. Amado hermano, amada hermana, el que ha dado testimonio de estas palabras verdaderas son Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. Y Él vuelve a reiterar estas palabras para la iglesia, para nosotros, que creemos en Él. Ciertamente vengo en breve. Amén, dijo Juan. Sí, ven, Señor Jesús, en la oración nuestra. Ven, Señor Jesús, ven a buscar a tu iglesia. Cumple tu palabra, Señor. Fortalece a tus hijos que están en prueba, en dolor, en tristeza. Ven, Señor Jesús. Y termina con esta bendición, Juan, que quiero compartirla también con ustedes. Amados, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados. Sean pacientes, que el Señor viene pronto. Nos vemos.